La vida de John Watson no siempre estuvo marcada por la tensión y la desilusión. Hubo un tiempo en que todo parecía lleno de promesas. Al crecer en un barrio duro, tuvo que tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Su madre se casó con Tim Murphy, un policía estricto que evitó que John cayera en una vida delictiva. Aunque al principio John odiaba a Tim, después se dio cuenta de que su influencia lo llevó al éxito académico. Pasó de ser un adolescente rebelde a un estudiante serio, y finalmente descubrió una pasión por la historia. Los logros académicos de John lo llevaron a una carrera prometedora, y pronto conoció a Esther Prynne, una alegre estudiante de Derecho. Se enamoraron rápidamente, se mudaron juntos y empezaron a planear su futuro. John estaba seguro de que tendrían un matrimonio feliz, pero las presiones de sus carreras comenzaron a tensar la relación, llevando a una ruptura inesperada. En un día gris de otoño, el cielo nublado coincidía con el ánimo de John Watson. Salió del coche y se dirigió al bar, buscando refugio del estrés de la semana. Un colega había renunciado de repente, y eso lo dejó buscando un reemplazo, con 3 entrevistas fallidas que solo aumentaban su frustración. Los estudiantes también estaban molestos por los libros de texto retrasados, pero lo que más le pesaba era la creciente tensión en su matrimonio. «Hola, profesor. Hacía tiempo que no lo veía», lo saludó en voz baja Chester, el camarero. «Hola, Chester. Un whisky con agua», respondió John, notando que eran poco después de las 4:00 p.m. Mientras esperaba, John observó el viejo bar, un lugar que había sido su refugio desde que estaba en la universidad. Su mente volvió a los días en que terminaba su doctorado en historia de E.E.U. Su manuscrito sobre Henry Clay iba a publicarse, y acababan de ofrecerle un puesto como profesor. Aunque el sueldo era modesto, no podía estar más feliz. Esther había terminado la carrera de Derecho y había conseguido trabajo en una firma prestigiosa, y llevaban un año viviendo juntos. John había ahorrado para comprar un anillo de compromiso, y la alegría de Esther cuando él le propuso matrimonio lo llenó de orgullo. Planeaban casarse en primavera. John pensó en una Esther más joven y llena de vida. Su energía la hacía parecer más alta que sus 1,62, con su largo cabello rubio y sus ojos azules brillantes. Recordaba cuánto se habían amado, pero su ánimo se volvió sombrío al recordar la fiesta de Año Nuevo en la firma de Esther, poco después del compromiso. Nunca se sintió cómodo con sus colegas, sentía que despreciaban su carrera, lo que solo aumentaba la tensión con Esther. A las 11:00 de esa noche, la fiesta se volvió caótica, con borracheras que incomodaban a John. Siempre había tenido cuidado con el alcohol, decidido a no seguir los pasos de su padre, un hombre que murió en un accidente borracho, dejando a la madre de John en la pobreza. Pensando en su pasado, John recordó las duras calles de su juventud, cuando andaba con una pandilla, hasta que Tim Murphy llegó a su vida. Tim, un policía, lo apartó de los problemas y lo ayudó a centrarse en los estudios. Rápidamente se volvió un buen alumno y prometió nunca dejar que el alcohol lo dominara, para no repetir la historia de su padre. Por eso se sintió incómodo en aquella fiesta donde todos, incluso Esther, estaban borrachos. Ella se burló de él y quiso quedarse hasta medianoche, aunque John quería irse. A regañadientes esperó, hasta que encontró a Esther besándose con James Moriarty. El beso no era inocente. John, temblando, los separó. Al ser empujado por Moriarty, John lo golpeó. Esther le dio una bofetada, y John tiró el anillo al suelo y lo pisoteó. Se marchó humillado. En el coche, trató de calmarse, decidido a empacar e irse. Ya no importaba si Esther estaba ebria. Había cruzado una línea. Empacó sus cosas en el apartamento y se sintió vacío. Dudaba poder confiar en ella de nuevo. Se mudó temporalmente a un hotel y pensó en alquilar en el campus. Evitó sus llamadas y mensajes, sumido en el trabajo. Aunque la extrañaba, dudaba que solo fuera un error de una noche. 2 semanas después, almorzó con Art Doyle, quien lo saludó amablemente. Hablaron, y Art admitió que la fiesta fue un desastre. Le contó que Moriarty había sido trasladado porque su interés por Esther era conocido. Aseguró que no ocurrió nada más. Dijo que Esther estaba destrozada y que aún se amaban. John aceptó hablar con ella.
John sonrió con ironía. Está bien, Art. Iré, pero no para cenar. Pasaré como a las 8, y podremos hablar tomando café. Y gracias, Art. Necesitaba ese empujón. Esa noche hablaron 2 horas. Esther, nerviosa, tardó en empezar. John la escuchó con paciencia, esperando honestidad. Ella finalmente dijo, entre lágrimas, que lo sentía, que fue el alcohol, y que esperaba su perdón. John respondió que lo entendía, pero que aún dolía. Sentía que lo había dejado de lado. Esther rogó que no acabaran, diciendo que aún lo amaba. Esther, respondió John en voz baja, tenemos que dejar claro qué esperamos el uno del otro. Si vamos a casarnos, debemos estar de acuerdo en qué significan el honor, el amor y la fidelidad. Al final, Esther volvió a disculparse y prometió no volver a emborracharse. John también se disculpó por su mal genio, aunque no sentía que su reacción hubiera sido exagerada. Hablaron sobre lo que esperaban en cuanto a fidelidad, lealtad y confianza. Al día siguiente, John volvió al apartamento, y con el tiempo, todo volvió a la normalidad. Curiosamente, John nunca compró otro anillo de compromiso, y Esther nunca le pidió uno. Se casaron en primavera como estaba planeado, y tuvieron un buen matrimonio. Su amor fue puesto a prueba cuando descubrieron que John era estéril, pero decidieron aceptarlo y se enfocaron en su relación y su trabajo. John parpadeó, dándose cuenta de que había estado soñando despierto, aliviado de que no había pasado mucho tiempo. Pidió otra bebida y pensó en Art Doyle, su amigo fallecido. Solo él y Lee Lestrade habían sido sus verdaderos amigos en la firma. Lee, que admiraba la carrera académica de John, se había hecho cercano desde el inicio. Aunque le alegraba saber que Lee seguía allí, pensar en Esther ensombrecía su ánimo. Su aniversario número 20 se acercaba, pero la relación estaba llena de frialdad, discusiones pequeñas y distancia emocional. Ya no sabía cómo hablar con ella. ¿De verdad está tan mal que ya ni puedo hablar con ella?, pensó. Una voz lo sorprendió. Hola, amigo. ¿Le compras una bebida a una chica? Era Irene, provocándole una sonrisa. René, ¿qué haces aquí? Paso de vez en cuando. Pídeme un gin tonic, dijo y fue al baño. John la observó con afecto. Irene Adler, ahora subdirectora de teatro, había sido apoyada por él y Esther durante sus fracasos amorosos. Para John, era su amiga más cercana. Al volver, Irene preguntó qué pasaba. ¿Por qué crees que pasa algo?, contestó él. Vi tu coche y quise ver si eras tú. John, al confiar en ella, le confesó su tristeza matrimonial. Irene escuchó preocupada. John, debe haber un motivo. ¿No pasó algo grave? No lo sé. Solo sé que estamos mal y no sé cómo solucionarlo, dijo él. ¿Y si hablas con ella?, sugirió Irene. Siempre termina en pelea. Ella me llama paranoico y yo me altero. Tal vez debería haberle dicho a John que Jim había vuelto, pensó. Pero me dio miedo su reacción. Espero que no haya sido un error no decírselo. Volviendo su atención a Moriarty, dijo: Jim, no entremos en eso. Mi vida privada no está en discusión. Déjalo. Moriarty solo sonrió. Está bien, pero recuerda, siempre estaré aquí para ti. Tienes un amigo en mí. Sí, un verdadero amigo, respondió Esther con una mueca. Sé lo que buscas, Jim. Ve a molestar a otra, pero no en la oficina. Ahora volvamos al contrato de Simmons. Moriarty rió, se inclinó y le rozó los labios con los suyos antes de que ella pudiera reaccionar. Luego salió, tarareando. Esther se quedó sentada un momento, respirando agitada, avergonzada de admitir que ese gesto la había afectado. Se tocó los labios, sintiendo una emoción que hacía mucho no sentía con John. ¿A esto lleva todo este coqueteo?, se preguntó, pero enseguida sacudió la cabeza para quitarse esa idea. Su teléfono sonó y contestó con impaciencia. Era Stan Hopkins. ¿Sí? ¿Estás terminando el contrato de Simmons?, preguntó él. Sí, Stan. Llevamos meses en eso. ¿Por qué? ¿Hay un problema? No realmente, pero tendrás que volar para verlo el lunes. No puede venir, y quiere firmarlo entonces. Maldita sea, Stan, protestó Esther. Es viernes, y tendremos que trabajar todo el fin de semana para llegar a tiempo.
Solo he tenido a Jim ayudándome con esto. Stan suspiró. Lo sé, Essie. Mañana te conseguiré más ayuda, pero probablemente tendrás que trabajar hasta tarde. Descansa esta noche y empezamos temprano mañana. Esther terminó la llamada con un «está bien», sin mucho ánimo. Sabía que esto probablemente causaría otra discusión con John, quien se había estado quejando de su carga de trabajo. Temía que esto fuera la gota que derramara el vaso, pero se prometió a sí misma que, una vez terminado este proyecto, se enfocarían en su matrimonio. Tal vez incluso se irían de vacaciones. Reconocía que había estado impaciente y fría con John últimamente, y prometió cambiar cuando el proyecto terminara. Mientras tanto, en su oficina, James Moriarty se recostaba en su silla, sonriendo con dureza. Sabía que Esther estaba vulnerable y confiaba en que eventualmente lograría conquistarla. No había olvidado la confrontación de Año Nuevo con John, que llevó a su traslado y estancó su carrera. Ahora estaba de regreso, y su plan de venganza era hacer que Esther fuera suya. El clima se había vuelto más fresco, y John estaba ansioso por llegar a casa. Se decepcionó al ver la casa a oscuras al entrar en la entrada. «Maldición», murmuró, asumiendo que Esther trabajaba hasta tarde otra vez. Pero justo entonces, el auto de Esther se estacionó al lado del suyo. Sorprendido, la esperó en la puerta. «Hola, cariño», dijo ella alegremente. «Llegamos al mismo tiempo. ¿Qué te parece si nos arreglamos un poco y salimos a cenar bien?» John estaba desconfiado. La repentina alegría de Esther le pareció fuera de lugar. «Algo pasa», pensó, pero decidió seguirle la corriente para ver qué tenía en mente. A pesar de sus dudas, tuvieron una cena encantadora y una conversación cálida, lo que le dio a John algo de esperanza. Tal vez podrían recuperar lo que habían perdido con los años. Por primera vez en mucho tiempo, John realmente miró a Esther, apreciando su belleza y sensualidad. Incluso después de 40 años, se dio cuenta de que tal vez la había estado descuidando, demasiado centrado en su carrera, y decidió esforzarse más en fortalecer su matrimonio. Esther también se sintió animada al notar que John se estaba abriendo. Vio el deseo en sus ojos y sintió un cariño renovado por él. Se prometió trabajar en su relación, esperando terminar pronto el proyecto de Simmons para poder concentrarse en su matrimonio. Mientras regresaban a casa, Esther se acurrucó en el brazo de John, y pronto estuvieron en casa, compartiendo una copa de vino frente al fuego con música suave de fondo. Esther sabía que necesitaba decirle a John que trabajaría mañana y que debía viajar el lunes. Se mordió el labio, temiendo esa conversación, y pensó en esperar hasta el último momento, pero sabía que eso solo lo haría enojar más. Así que decidió enfrentarlo ahora, aunque sabía que no sería fácil. «Amor, tengo buenas noticias», empezó. «El proyecto de Simmons está casi listo, y pronto volveremos a la normalidad. Tengo que trabajar mañana para terminar el borrador final, y el lunes volaremos para cerrar todo. Yo... No necesito oír más», interrumpió John con dureza. «Está claro que tu carrera es más importante que nuestro matrimonio. Ya lo he escuchado antes». Se dio la vuelta para irse, pero antes de subir las escaleras, se detuvo. «Piensa bien lo que realmente quieres, Essie. Yo haré lo mismo». Luego fue al cuarto de invitados, donde se quitó la ropa y se acostó en la cama, incapaz de dormir, mirando al techo la mayor parte de la noche. A la mañana siguiente, Esther se levantó temprano. Se vistió rápido y se fue sin desayunar, todavía enojada por las duras palabras de John. Sabía que su matrimonio estaba en terreno inestable, pero dejó esos pensamientos a un lado para enfocarse en el trabajo. John se despertó tarde, sintiéndose agotado. Siguió su rutina matutina y notó que Esther ni siquiera había hecho café antes de irse. Se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, arrepentido por haberle hablado así. Sabía que había estado malhumorado durante meses, pero no sabía exactamente por qué. Su relación, que antes era amorosa, se había convertido en conflicto constante, y estaba decidido a luchar por su matrimonio. Recordando la cena agradable de la noche anterior, John sonrió levemente, dándose cuenta de que aún amaba a Esther. Se arrepintió de su reacción y decidió sorprenderla en el trabajo, esperando invitarla a almorzar. Sabía que debía ser más comprensivo y planeaba demostrarle que estaba comprometido con mejorar su relación.
Mientras conducía hacia la oficina de Esther, se sentía optimista, pero entonces su auto tuvo una llanta pinchada. Frustrado, se estacionó en el lote de un restaurante y llamó a asistencia en carretera, que tardaría entre 30 minutos y 1 hora. Decidió comer mientras esperaba. Entró al restaurante y vio a Lee Lestrade, un socio senior del bufete de Esther, sentado solo. «John, qué sorpresa. Acompáñame», dijo Lee, saludándolo con la mano. John sonrió y se sentó. «Qué gusto verte, Lee. ¿Qué te trae por aquí un sábado?» «Emily está de viaje visitando a una amiga, así que estoy solo. Pasé por la oficina a buscar un archivo y decidí venir a comer algo. ¿Y tú?» «Iba camino a ver si Esther quería almorzar, pero tuve una llanta pinchada. Adiós a mis planes», dijo John riendo. «Ánimo, John. El proyecto en el que trabajan Esther y Jim estará listo en unos días. Podemos celebrarlo todos cuando regresen». «¿Jim?», preguntó John sorprendido. «No recuerdo que Esther lo haya mencionado. Jim Moriarty. Fue transferido a la oficina principal hace unos 6 meses. Me sorprende que Esther no lo haya mencionado. Han estado trabajando juntos en este proyecto por un tiempo», explicó Lee, sin notar cómo el color se esfumaba del rostro de John. John sintió que la garganta se le apretaba y el estómago se le revolvía. Una neblina roja nubló su visión, pero logró mantener el control. «Supongo que no he estado prestando atención, Lee. A veces siento que Esther y yo vivimos en mundos diferentes». Forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Sí, todos caemos en eso a veces», rió Lee. John usó toda su fuerza de voluntad para quedarse en esa mesa, comer su sándwich y seguir conversando con Lee. Su mente iba a 1000, pero se obligó a estar tranquilo. Su corazón latía con fuerza y el sudor le bajaba por los costados. Cuando por fin llegó el camión de asistencia, se despidió rápidamente. John condujo a casa en piloto automático, dándose cuenta al llegar de que no recordaba el trayecto. Respiró hondo, entró a la casa tambaleándose y se sentó, sintiéndose vacío y perdido. Sus pensamientos eran caóticos y no podía concentrarse. Su mente gritaba: «Esther me engaña». Luchó contra esa idea, pero volvía una y otra vez, dejándolo temblando y con dolor. Se sirvió una copa, pero luego la vació, negándose a seguir los pasos de su padre. Fue al baño, pensó en tomar uno de los Xanax de Esther, pero lo descartó. Sonrió con amargura ante la idea. Poco a poco, el shock se fue desvaneciendo y su mente empezó a aclararse, aunque de forma irregular. «Así que Jim Moriarty está de regreso», pensó. «Y ella no me lo dijo. Con razón nuestro matrimonio se ha estado desmoronando. Sabía que no podía seguir casado con una infiel». La palabra divorcio se le aparecía una y otra vez, y se dio cuenta de que la terapia ya no era una opción. Era demasiado tarde. A medida que la tristeza inicial se desvanecía, un frío control lo reemplazó. El chico que sobrevivió en las calles tomó el mando. No sería una víctima, pero antes de actuar, necesitaba pruebas. Necesitaba estar seguro de la infidelidad de Esther antes de confrontarla. Una sonrisa sombría cruzó su rostro. «Hay un precio por engañar», murmuró mientras tomaba el teléfono, sin darse cuenta de que tenía lágrimas cayendo por la cara. Mientras tanto, en la oficina, Stan Hopkins llamó a Esther. «Me voy. ¿Ya casi terminan?» «Un par de horas más, Stan», respondió ella. «Jim está terminando el primer borrador y yo ya casi termino aquí. No olvides tu vuelo de mañana por la noche. Descansa antes de tu reunión con Simmons», dijo Stan mientras salía. Esther suspiró, sabiendo que esto probablemente causaría otra discusión con John. Se preguntaba si alguna vez podrían volver al amor que habían tenido. Pasar un par de noches fuera con Jim, incluso en habitaciones separadas, podría ser desastroso si John se enteraba. Le preocupaba que no haberle contado sobre el regreso de Jim fuera un error grave. «No he hecho nada malo y pienso mantenerlo así», pensó, pero la ansiedad seguía ahí. Más tarde, Irene recibió a John en la puerta. «Pasa, John. No sonabas como tú mismo por teléfono. ¿Quieres tomar algo?» «Nada, Irene», respondió John. «Gracias por dejarme venir. Realmente necesito hablar». Al notar su rostro cansado y los ojos enrojecidos,
Irene supo que algo iba muy mal. Lo llevó a la sala, donde él se sentó, intentando sonreír. «Perdón por traerte mis problemas, René. Siempre estás ahí para escucharlos», dijo, tratando de reír un poco. Irene esperó, dándole confianza. John comenzó a compartir su sospecha de que Esther tenía una aventura. «Todo tiene sentido ahora, René. Por eso nuestro matrimonio se ha deteriorado. La frialdad, la falta de afecto, la falta de respeto». Su voz se alzó antes de calmarse. «Ni siquiera recuerdo la última vez que hicimos el amor o siquiera nos besamos. ¿Puedes creerlo?». Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba. Irene sintió una profunda pena por John y Esther. A pesar de lo que John contaba, le costaba creer que Esther lo engañara, sabiendo cuánto lo amaba. «John», dijo Irene suavemente, «sé que enterarte del regreso de Moriarty te sacudió, pero piénsalo bien. Tal vez Essie no lo mencionó porque sabía que reaccionarías mal. ¿No puede ser por eso?». John negó con la cabeza. «He pensado en eso, pero no explica todo. Su regreso coincidió con nuestros problemas, y eso es demasiada coincidencia. Nunca antes dudé de ella, ni siquiera con las noches largas y los fines de semana. Pero ahora está claro. Esther tiene una aventura con Moriarty. No puedo aceptar eso. Nuestro matrimonio se acabó. Solo necesito pruebas antes de pedir el divorcio». Irene se sobresaltó. «¿Divorcio, John? ¿No estás sacando conclusiones apresuradas? Solo tienes sospechas. Habla con Essie primero. Sabes que no puede mentirte». «Me ha estado mintiendo durante meses, Irene. Necesito pruebas. ¿Puedes ayudarme a disfrazarme para seguirlos y atraparla en el acto?». Irene se rió, a pesar de la tensión. «John, no necesitas maquillaje. Solo cambia un poco tu aspecto. Usa una gorra, unas gafas, ropa informal. Eso bastará». John asintió. «Buena idea. Volaré después de que ella lo haga y veré qué encuentro. Al menos estaré haciendo algo». Cuando John se fue, Irene lo abrazó y le pidió que la mantuviera informada. Al quedarse sola, se quedó de pie en la puerta, pensando profundamente, con el corazón pesado por su amigo. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si John se divorcia de Esther, estará disponible. Rápidamente lo descartó, regañándose por pensar eso. Pero la idea quedó. John volvió a casa tarde, después de caminar kilómetros para despejar la mente. Agotado y emocionalmente destruido, entró a la casa oscura y se tiró en la cama sin quitarse la ropa. A pesar de su agitación, cayó en un sueño profundo y sin sueños. Al día siguiente, la tensión era palpable en la casa de los Watson. John y Esther se evitaban, y cuando llegó el taxi, Esther se fue sin decir palabra. John la observó irse, preguntándose si su viaje al día siguiente era realmente necesario, pero decidió que necesitaba pruebas, aunque fuera solo para cerrar ese capítulo. A la mañana siguiente, un John Watson muy diferente se registró en un hotel. Con gorra de los Phillies, gafas gruesas y ropa informal, no se parecía en nada a su yo habitual. Convencido de que no lo reconocerían, eligió un lugar en el vestíbulo desde donde podía vigilar los ascensores discretamente. Antes de ir a su habitación, notó la florería del hotel. Encargó una docena de rosas para que las enviaran a la habitación de Esther. Luego volvió al vestíbulo. Pronto vio a un Botones llevando las flores al ascensor. John lo siguió, anotando el número de habitación, 1212, antes de retirarse rápidamente para no ser visto. Luego volvió a su propia habitación en el 9º piso, decidido a obtener la evidencia que necesitaba. John se sentó en el vestíbulo alrededor de las 4:00, fingiendo leer un periódico, pero en realidad vigilaba los ascensores. El tiempo pasaba lento, hasta que finalmente, a las 6:33, vio a Esther entrar en el vestíbulo con James Moriarty. A pesar de los años desde la última vez que lo vio, John lo reconoció al instante. Ambos parecían frustrados, como si las negociaciones hubieran salido mal. Moriarty intentó guiar a Esther al comedor, pero ella se apartó y subió al ascensor, con Moriarty siguiéndola. Después de una comida rápida en la cafetería del hotel, John volvió a su lugar en el vestíbulo, fingiendo leer su periódico. Se quedó allí hasta después de las 11:00. Luego subió a su habitación, pensativo. «Tal vez estoy siendo paranoico», se dijo.
Sus interacciones parecían puramente profesionales, sin afecto, sin señales de una aventura. Pero las dudas seguían. Mientras se preparaba para dormir, supo que necesitaba hablar con Esther con calma y racionalidad, sin que se convirtiera en otra pelea. Si no podían resolver sus problemas, tendrían que enfrentar el final de su matrimonio. A la mañana siguiente, John se despertó tarde, sintiéndose agotado. Para combatir el sueño, se dio una ducha rápida, desayunó algo ligero y reconsideró sus sospechas. Tal vez saqué conclusiones demasiado rápido, pensó. Decidió continuar su vigilancia en el vestíbulo durante las 2 noches siguientes, aunque empezaba a dudar que ocurriera algo incriminatorio. Esa noche, John volvió a su silla en el vestíbulo, mirando ansiosamente el reloj. A las 7:14, vio entrar a Esther y Moriarty riendo y abrazándose. Moriarty tenía el brazo sobre el hombro de Esther, y claramente estaban disfrutando. Entraron en el comedor del hotel, fuera de la vista de John. Esther estaba feliz. Por fin habían conseguido la firma de Simmons en el contrato, y sabía que este éxito podía llevarla a un ascenso en la firma. A pesar de la fama de Jim, se sentía agradecida por su ayuda. Mientras celebraban con cena y vino, el ánimo de Esther subía, y aceptó ir con Jim al bar del hotel después de cambiarse. John la observó ansioso mientras ella iba a los ascensores y Moriarty al bar. Decidió seguir a Moriarty y tomarse un trago para aliviar su tensión. Sentado al fondo del bar, observaba discretamente a Moriarty a través del espejo detrás de la barra. Vio a Moriarty solo, en un rincón, bebiendo. Mientras John tomaba su whisky, empezó a sentirse más seguro de que sus temores eran infundados y mentalmente preparó una disculpa para Esther. Pero seguía vigilando a Moriarty, intrigado por su comportamiento solitario en el bar casi vacío. John miró su reloj. Eran casi las 9:30. Estaba por irse cuando sintió un nudo en el estómago. Esther entró al bar, con una blusa de seda blanca, una falda negra ajustada y un collar de perlas que John le había regalado por su cumpleaños número 40. La vio por el espejo mientras ella se acercaba tambaleante a Moriarty, quien se puso de pie para recibirla, le tomó la mano y se sentaron juntos en el sillón. Desde su distancia, John no podía oír la conversación, pero la escena decía mucho. Moriarty pidió bebidas, y mientras conversaban, John vio a su esposa sonriendo, riendo y radiante. Moriarty le acariciaba la mano y el brazo, y la rabia de John aumentaba. La escena confirmaba su peor temor. Su matrimonio había terminado. Pero John no iba a dejar que eso terminara en silencio. Lo observó con frialdad mientras Moriarty le susurraba al oído a Esther, haciéndola reír. Con el vino de la cena y más bebidas, Esther claramente estaba ebria. No se resistió cuando Moriarty pidió otra ronda, y vació su copa rápidamente, sintiéndose cálida y eufórica. No detuvo a Moriarty cuando la besó. Al principio intentó apartarlo, pero pronto lo atrajo más, y el beso se hizo más profundo. De pronto, la voz de John cortó el momento. Estoy seguro de que no les molestará si me uno. Debería aplaudir, pero no lo haré, dijo, deslizándose en el asiento frente a ellos. Esther, confundida, jadeó al darse cuenta de que su esposo estaba sentado frente a ella. Moriarty intentó arreglarse la ropa con torpeza y trató de irse, pero John lo detuvo con un susurro venenoso. Te mueves, y te arranco la cara. Moriarty, recordando su encuentro anterior con John, decidió no desafiarlo y se quedó sentado, visiblemente asustado. Esther, ahora sobria, sintió un escalofrío al ver el rostro helado de John y el desprecio en sus ojos. Háblame de mi paranoia, Essie, dijo John con frialdad. Dime lo irracional que soy, lo comprensivo que debería ser. Luego miró a Moriarty, que se retorcía incómodo. Debería darte las gracias por quitar la mano justo cuando llegué. No estoy seguro de que mi esposa hubiera pensado en hacerlo. Esther, ahora llorando, se sintió mareada y con náuseas. El hombre frente a ella era irreconocible, no por su ropa, sino por el odio en sus ojos. La voz de John goteaba sarcasmo. Debería disculparme por interrumpir. Debería haberlos dejado continuar. Estaban tan concentrados. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él, querida? ¿Cómo se siente convertirme en un cornudo? La rabia de John apenas se contenía. Moriarty intentó hablar,
pero John lo interrumpió. Lárgate, basura. Pero recuerda, algún día te encontraré y te eliminaré. Puede que no sea mañana ni la próxima semana, pero llegará. Moriarty no esperó una segunda advertencia y casi salió corriendo del salón. John se rió con amargura mientras lo veía irse, luego volvió a mirar a Esther, que lo observaba con horror. Nunca había escuchado tanto veneno en su voz. John miró su ropa desordenada, sintiendo náuseas, preguntándose qué había salido tan mal entre ellos. ¿Había sido él? ¿Tan mal esposo fue? ¿O había sido Esther tan insatisfecha con él y con su profesión? De repente, John se dio cuenta de que ya no le importaban las razones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz temblorosa de Esther. John, por favor. Dejé que las cosas se salieran de control. Estaba tan feliz por el contrato de Simmons. Por favor, perdóname. Lo siento mucho. Lloró. John la miró fijamente. Cállate, Esther. No quiero escuchar más mentiras ni excusas, murmuró con cansancio. Luego sacó su ropa interior, una prenda torcida de encaje rojo. Te la regalé por tu cumpleaños. Dijiste que el escarlata era tu color favorito. Dijiste que la guardarías para una ocasión especial. Y no fue conmigo. La usaste hoy para él. Su voz se volvió amarga. Quédate aquí con Moriarty. No vuelvas a casa hasta que yo me haya ido. Voy a solicitar el divorcio. Esther se quedó sin aliento, pálida. Dividiremos todo, pero puedes quedarte con la casa. Yo tomaré mi ropa y mi material de investigación. No pelees, Essie, o testificaré sobre esta noche y arruinaré tu carrera. Y la suya. John se guardó la prenda, se puso de pie y se fue, dejando a Esther llorando. 3 meses después, John se había mudado y había solicitado el divorcio, pero Esther lo estaba impugnando. A pesar de su amenaza de exponer la infidelidad, John descubrió que no podía hacerlo. Se dio cuenta de que no quería humillarla públicamente, ni a ella, ni a sí mismo. Su abogado, Sherwood Holmes, le informó que Esther quería una conversación privada antes de aceptar el divorcio. Holmes aconsejó a John hablar con ella para evitar alargar el proceso y gastar más dinero. John, sentado en la oficina de Holmes, miró por la ventana y luego dijo de golpe: «Al diablo con ella, que pelee el divorcio. Me da igual». Holmes, recostado en su silla, intentó razonar. «John, hemos sido amigos por mucho tiempo. Esto te va a costar una fortuna si no llegas a un acuerdo. Solo habla con ella para que puedas seguir adelante». Pero John se negó. «No, Woody, ya sé lo que va a decir. O admitirá la aventura y suplicará perdón o mentirá. No quiero escucharlo. Detén el divorcio. Ya no es importante. No tengo planes de casarme de nuevo». Holmes suspiró. «Está bien, John. Pero cuando estés listo, cenemos. Hace mucho que no hablamos». John se disculpó por no haberlo llamado antes, sabiendo que Holmes aún sufría por la pérdida de su esposa. Prometió llamar pronto y se fue de la oficina, con los hombros caídos en una tarde fría y gris. John volvió a su nueva casa adosada, un alquiler que había pasado semanas arreglando para comenzar su nueva vida. Mientras caminaba por las habitaciones, hervía de rabia por la negativa de Esther a dejarlo ir. A pesar del entorno moderno y espacioso, lo que realmente le agradaba era el pequeño añadido, un jacuzzi donde pasaba horas relajándose, intentando calmar su tensión mental. Mientras tanto, Irene enfrentaba sus propios problemas. «Maldita sea Irene, no es el fin del mundo», gritó Tony. «Simplemente no está funcionando». «Vete al diablo, Tony», respondió Irene. «Solo tienes miedo de tu madre. Lárgate». Se dio la vuelta, ocultando sus lágrimas. Tony dudó, arrepentido. Luego se fue en silencio. Irene se dejó caer en el sofá con una sonrisa irónica en los labios. No amaba realmente a Tony, pero le frustraba no poder mantener a un hombre. «¿Qué me pasa?», pensó. «¿Por qué no puedo encontrar a alguien con quien compartir mi vida?». Irene respiró hondo y fue al baño. Después de usar el inodoro, se metió a la ducha, dejando que el agua caliente aliviara algo de su tensión. Se enjabonó rápido, se enjuagó y se secó con una toalla. Al alcanzar su bata, se vio en el espejo de cuerpo entero y examinó críticamente su reflejo. Una mujer alta, madura, de piel aceitunada perfecta
y cabello corto enmarcando su rostro. Hizo una mueca y murmuró: «Mierda». Irritada, se puso la bata y se dejó caer en la cama. Intentó distraerse leyendo una novela, pero pronto se rindió y tiró el libro. «Maldita sea, necesito un trago», dijo en voz alta. Fue a la cocina. Se sirvió un bourbon con hielo y se hundió en una silla cómoda del salón, preguntándose hacia dónde iba su vida. «Deja de sentir lástima por ti misma», murmuró. «Necesito compañía. Necesito salir». Se le ocurrió una idea y levantó el teléfono. «¿John? Soy Irene. ¿Estás ocupado? Me gustaría ir a verte». Tras escuchar su respuesta, dijo: «Genial, te veo en 1 hora o menos». Cuando cayó la noche, Irene llegó al camino de entrada de John. Antes de poder tocar el timbre, él abrió la puerta y la jaló hacia el cálido recibidor. «Justo a tiempo», rió John. «La comida acaba de llegar. Dame tu abrigo y vamos a comer». «Wow, John, ¿sabes cómo tratar a una chica? No sabía cuánto hambre tenía hasta ahora», respondió Irene. Charlaron mientras comían comida china para llevar. Luego se mudaron a la sala con lo que quedaba de una botella de vino. Tras algunas bromas, John dijo: «Basta de tonterías. Pongámonos serios». Fue a buscar una buena botella de whisky, sirvió 2 copas y se acomodó frente a ella. «Bueno, ¿qué te pasa? Cuéntaselo al tío John». Irene rió y bebió un sorbo. «Esto está muy bueno, John. Pero sí, es Tony. Terminó conmigo hoy. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo mantener a un hombre?» John se inclinó hacia ella. «René, el problema son los tipos que eliges. Eres una mujer hermosa e inteligente, pero siempre eliges idiotas que te rompen el corazón». Irene se quedó sorprendida, al principio molesta, pero luego se dio cuenta de que tenía razón. «Hijo de perra, tienes razón. ¿Cómo no lo vi antes?» «No eres una perdedora, René», la tranquilizó John. «Tal vez deberías hablar con alguien que te ayude». «Demonios, quizás yo también debería». Se miraron y estallaron en carcajadas. «¿Qué par somos?», dijo Irene, bebiendo otro sorbo. «Al menos tú tuviste casi 20 años buenos con una mujer». Al ver cómo se le llenaban los ojos a John, se disculpó enseguida. «Nah, está bien», respondió él. «Fueron años maravillosos, lo que hace todo esto más duro. Cuando se pierde la confianza, todo se sospecha». Suspiró. «Mejor emborrachemos juntos». Siguieron bebiendo, sabiendo que no ayudaría, pero sin importarles. Después de un rato, Irene murmuró: «Johnny, nunca me dejaste usar ese spa de afuera. Vamos ahora». John aceptó. Tropezando, con los brazos entrelazados, fueron al rincón con el jacuzzi. Oh, no traje traje de baño», dijo Irene riendo. «No importa, vamos a meternos desnudos», respondió John, y ambos se desnudaron. Pronto estaban en el agua caliente y burbujeante. John admiraba la belleza de Irene, y ella, sin pudor, le devolvía el cumplido. «No estás nada mal, Johnny», dijo sonriendo. Sentados juntos, disfrutaban de los chorros de agua caliente. A pesar del alcohol en su mente, John sabía que debía tener cuidado de no arruinar su amistad. Irene, en cambio, dudó menos. ¿Debería intentarlo? ¿Se enojará? «¿Qué diablos? ¿Por qué no?», pensó, y se acercó a John. John se tensó al sentirla cerca, pero enseguida se apartó y se echó agua en la cara. «Demonios, lo siento, René. No puedo. Lo siento», dijo temblando ligeramente. Irene ayudó al ahora abatido John a salir del jacuzzi y ponerse una bata. Luego lo guió a la cama como a un niño. Se quedó dormido casi de inmediato. Sabiendo que no podía conducir de vuelta a casa, Irene se acomodó en la segunda habitación, pero le costó dormir. Se dio cuenta de que John, a pesar de estar separado de Esther, seguía estando emocionalmente indisponible. En el fondo, sabía que no lo amaba como algo más que un amigo. Sus lágrimas eran por el dolor de John, sabiendo cuánto amaba a Esther y cómo su traición lo perseguiría. Irene sabía que John sufría, pero no sabía cómo ayudarlo. Mientras tanto, Esther también estaba luchando. Había perdido peso, se veía pálida y agotada. Irene decidió visitar a Esther, sintiendo que necesitaba apoyo. «René, metí la pata terriblemente, pero John se equivoca.
Nunca tuve una aventura con Jim ni con nadie. No logro que me escuche. Él cree que le he sido infiel desde hace meses, pero no es cierto. Lo que vio esa noche fue la primera vez que algo así pasó, explicó Esther entre lágrimas. Lo entiendo, Esther, pero John está decidido. No quiere verte ni hablar contigo. Nunca lo había visto así, respondió Irene. Lo he herido tanto, susurró Esther. Creo que está demasiado herido como para enfrentarse a mí, y no lo culpo. Intentando calmarse, Esther preguntó, Reni, ¿puedes quedarte conmigo un rato? Necesito tu apoyo. Claro que me quedaré, aceptó Irene, aunque deseaba poder hacer más. Esther miró su reloj e hizo una llamada. Woody, soy Esther. He decidido darle a John lo que quiere, sin condiciones. Sí, nos vemos mañana. Volviéndose hacia Irene, dijo, voy a darle a John el divorcio. Merece un cierre, y no puedo seguir luchando contra esto. Irene protestó. ¿Estás segura, Esther? Sé que aún se aman. Tal vez pueda hablar con John otra vez. No, no es justo mantenerlo en el limbo. Él ha dejado claro que nuestro matrimonio se terminó, y no tengo a quién culpar más que a mí misma, dijo Esther con la voz temblorosa. Pero por favor, quédate conmigo. Te necesito ahora. Por supuesto. Me quedaré el tiempo que necesites, le aseguró Irene, tomando sus manos frías. Más tarde, John se sorprendió cuando su abogado, Woody, le informó que Esther no iba a pelear el divorcio. ¿No va a pelear? Ella nunca se rinde fácilmente. ¿Qué está pasando? Que venga, a ver si realmente lo hace. Pero no me hago ilusiones, respondió John. Después de aceptar cenar con Woody, John deambuló por su casa, sintiéndose confundido. Debería sentirse satisfecho, pero en cambio se sentía incómodo. ¿Qué demonios me pasa?, murmuró. Estoy consiguiendo lo que quería, ¿no? Entonces, ¿por qué esta sensación? Al ir a buscar una cerveza en la cocina, sonó el teléfono. ¿Hola? Ah, hola, Reni. ¿Qué pasa? Olvídalo. Oh, claro. Voy a cenar con Woody Holmes esta noche, pero puedes venir. Paso por ti como a las 6:30. Y, Reni, nada de regaños, ¿de acuerdo? Nos vemos esta noche. Chao. Esa noche, John e Irene entraron al restaurante donde los esperaba Woody Holmes. Distraído por pensamientos sobre Esther y el divorcio, John presentó a sus amigos de manera algo mecánica. No fue hasta que notó el silencio que vio a Irene sonrojada y a Woody tomándole la mano como si no quisiera soltarla. Ustedes dos, bromeó John. Parecen adolescentes en una cita a ciegas. ¿Se gustan o qué? Woody se sonrojó y soltó la mano de Irene. Perdón por eso, balbuceó. Irene, todavía sonrojada, rió nerviosamente y se sentó rápido. ¡Por Dios, John! ¡Nos haces pasar vergüenza! Durante la cena, evitaron hablar del divorcio pendiente de John, acordando esperar hasta que Esther firmara los papeles antes de especular. El enfoque de la noche cambió a Woody e Irene, dejando a John como el tercero en discordia. No le molestó y observó con una sonrisa divertida cómo sus amigos se hacían más cercanos. John se dio cuenta de que ese encuentro podía ser bueno para ambos. Woody podía encontrar consuelo tras la muerte de su esposa, e Irene tal vez había encontrado por fin a un buen hombre. Después de la cena, John fue al baño. Al regresar, Woody tartamudeó. John, espero que no te moleste. Por el amor de Dios, interrumpió Irene. John, Woody quiere llevarme a casa. Seguro que no te molesta. John bromeó. Bueno, no sé. Yo fui quien te recogió. John, lo regañó Irene. John rió. Claro que no. No me molesta en absoluto. Al día siguiente, Esther llegó a la oficina de Woody. Es bueno verte, aunque sea en estas circunstancias, dijo Woody dándole la mano. Por favor, toma asiento. Gracias, Woody. Vamos a terminar con esto. Entiendo por qué John se niega a verme o hablarme, dijo Esther, visiblemente cansada. Woody notó lo pálida y agotada que lucía. Lo siento, Esther. Intenté hacerlo cambiar de opinión, pero ya sabes lo terco que es. Me alegra que no estés impugnando el divorcio. Esther asintió y firmó los papeles sin leerlos, sorprendiendo a Woody. ¿No vas a leerlos? ¿Para qué? Confío en ti,
y sé que John no va a perjudicarme. Tiene más integridad que yo, respondió en voz baja. Esther, esto debe estar destrozándote. Ahora que has firmado, intentaré hablar con John otra vez. Tal vez esté más receptivo, sugirió Woody. Esther se encogió de hombros. Pase lo que pase, lo entenderé. Arruiné mi matrimonio, y no culpo a nadie más que a mí. Ojalá John y yo pudiéramos ser al menos amigos, pero... Las lágrimas llenaron sus ojos, y rápidamente se excusó. Después de que se fue, Woody llamó a Irene. René, Esther acaba de irse. Firmó los papeles sin siquiera leerlos. Puedes hablar con John y... no sé, tal vez podamos hacer que se sienta un poco culpable por negarse a hablar con ella. Sí, estamos metiéndonos donde no nos llaman, pero es por una buena causa. Nos vemos esta noche a las 7:00. John estaba de pie frente a la casa que una vez compartió con Esther, sintiéndose ansioso y sudando a pesar del clima frío. Dudaba, preguntándose si reunirse con ella era la decisión correcta. La última conversación con Irene seguía molestándolo. Ella insistía en que Esther no estaba dando excusas, sino que la situación fue una mezcla de alcohol, éxito y halagos de Jim. Tonterías, Irene, había respondido John. ¿Estás diciendo que fue solo porque él estaba cerca? No es eso lo que quise decir, replicó Irene. Finalmente, logró convencer a John de encontrarse con Esther. Mientras él debatía irse, Esther abrió la puerta, iluminada por la luz detrás de ella. John, por favor entra, suplicó. John se enderezó, forzando una sonrisa. Está bien, gracias, Esther, murmuró entrando en la casa que una vez fue su hogar. Todo parecía igual, excepto por una fina capa de polvo, lo que lo sorprendió, conociendo lo meticulosa que solía ser Esther. No hizo comentarios. John, gracias por aceptar verme, dijo Esther suavemente. Lo aprecio, y te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Está bien, Esther. Woody e Irene me convencieron de venir. No veo cómo esto ayudará, pero como no estás impugnando el divorcio, acepté reunirme, respondió John secamente, sin calor en su voz. Esther tragó saliva, sabiendo que esta confrontación sería difícil, pero estaba decidida a afrontarla. Necesitaba decirle la verdad a John y admitir su estupidez, con la esperanza de obtener su perdón, lo cual sentía que limpiaría su conciencia. John, por favor, solo escucha. Necesito que me oigas, suplicó Esther, con los ojos llenos de desesperación. John hizo una pausa, con la mirada intensa, antes de asentir y sentarse con rigidez. Está bien, Esther, te escucho, dijo. Esther respiró hondo. John, por favor, créeme cuando te digo que nunca me acosté con Jim ni con nadie más. Nunca fue mi intención. Sé que lo que viste esa noche parece contradecir esto, pero es la verdad. John interrumpió. Esther, la verdad rara vez es pura y nunca es simple. Sintiéndose avergonzada, Esther continuó. No puedo explicar del todo mi comportamiento esa noche. Me he atormentado preguntándome por qué lo permití. Las únicas razones que se me ocurren son el alivio de terminar el contrato y el alcohol que bebí, pero eso no son excusas. Me comporté como alguien de quien me avergüenzo, dijo, con lágrimas bajando por sus mejillas. John permanecía inexpresivo, pero por dentro estaba revuelto. Extrañamente, le creyó que no se había acostado con Jim, pero eso solo aumentó su confusión interna. También estaba molesta contigo, John, admitió Esther. Sentía que no me apoyabas, pero sé que eso no justifica nada. He repasado todo en mi mente, y me doy cuenta de lo superficial y estúpida que fui. Pero créeme, John, no puedes odiarme más de lo que me odio yo. Susurró, secándose las lágrimas. ¿Hay alguna forma de salvar nuestro matrimonio? ¿Terapia? ¿Lo que sea? John suspiró, sintiendo una profunda tristeza. Esther, si no hubiera interrumpido esa noche, ¿puedes decir honestamente que no habrías terminado en la cama con él? ¿Que no habrías sido infiel? Esther jadeó, dándose cuenta de que no podía negar eso con sinceridad. Sabía que habría cruzado esa línea, y el peso de esa verdad la hizo sentir enferma. ¿Ves, Esther? Ese es el problema, dijo John, alzando un poco la voz antes de obligarse a calmarse. Traicionaste nuestro matrimonio cuando lo dejaste besarte, cuando le devolviste esos besos,
Y cuando le permitiste desvestirte y tocarte, cosas que eran solo para mí, tu esposo. ¿Lo entiendes? Esther comprendió entonces por completo lo que John decía. No había considerado todas las implicaciones de aquella noche hasta ahora, y sabía que tenía razón. Habría terminado en la cama de Jim, y esa realización la golpeó con una ola de desesperanza y lágrimas. John la miró con compasión. Siento pena por ti, Essie, y por mí. Tal vez yo también tenga algo de culpa. Pude haber sido más comprensivo, pero eso no excusa tu comportamiento. Continuó en voz baja. Ahora tengo que hacerme una pregunta. ¿Puedo vivir con sospechas o con arrepentimiento? ¿Puedo seguir casado con el miedo constante de que me vuelvas a traicionar? ¿O es mejor vivir con el arrepentimiento de un matrimonio que fracasó? Lo siento, Essie. No puedo vivir con sospechas. El arrepentimiento es más fácil. John se levantó, observando a su esposa llorando en el sofá, y luego salió lentamente a la noche.